He advierto, Rubites, que el papel de la sanidad en las catástrofes no es nada sencillo, pues a veces hay barreras como las idiomáticas, las culturales, y hacen esta labor mucho más compleja, ¿eh? Nos lo va a explicar. Aquí siempre traemos lo mejor de la psiquiatría, de la psicología, así que estamos ya llamando rápidamente, estamos recibiendo al doctor Javier Quintero, que es director de Psikids, centro especializado en psiquiatría y psicología y centrado en la atención del niño y del adolescente. Y vamos a recordar que también es codirector del curso de experto universitario en emergencias de salud mental que ha realizado sin formación en la Universidad de Alcalá. Y además, jefe del servicio de psiquiatría del Hospital Universitario Infanta Leonor. Bienvenido, doctor Quintero. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos hablando de la solidaridad en las catástrofes, pero también de cuando ocurre una catástrofe y se intenta ayudar. Hay una parte que es la mental, la psiquis, que supongo siempre está afectada y hay que cuidarla, ¿no? Las reacciones serán muy diferentes, entiendo, en cada persona ante una situación tan traumática. Sin duda alguna, es decir, cuando hay una catástrofe, una crisis humanitaria, esas características se ponen en solfa en muchos de los niveles de seguridad, y uno de ellos efectivamente agrede directamente a la estabilidad emocional, y la cantidad de estrés que una persona en estas circunstancias tiene que manejar y soportar, pues evidentemente no ayuda en absoluto a afrontar con unas mínimas garantías la catástrofe, lo cual viene a ser un sobreañadido pues a las dificultades de otra índole, que muchas veces no solo son sanitarias, sino que también tiene que ver con productos básicos. En catástrofes como el huracán que acaba de padecer Filipinas, ¿cuáles serían o son los trastornos psiquiátricos más comunes tras una catástrofe así? Bueno, lo primero que ocurre es la necesidad de adaptarnos a un estresor descomunal, brutal, lo cual sobrepasa nuestra capacidad de hacer frente a las demandas del entorno. Es decir, nosotros tenemos una serie de estrategias para adaptarnos a las exigencias del ambiente, ¿no? Y eso nos permite que en el día a día seamos capaces, de sobreponernos a las dificultades. Pero cuando es una dificultad tan sumamente intensa que desbarata todo lo que a nuestro alrededor nos sirve de apoyo, pues evidentemente tenemos una sensación de indefensión en primer tiempo, un estrés muy agudo que condiciona una serie de síntomas adicionales, pues que suele ser fundamentalmente lo que la gente entiende más parecido a los cuadros de ansiedad muy intensa. Doctor Javier Quintero, y usted que está observando permanentemente a los niños y a los adolescentes, las reacciones a este estrés, ¿no?, que se conoce como postraumático, ¿cómo son? O sea, adultos y niños, jóvenes, ¿se puede hacer una distinción? ¿Y cómo es luego esa reconstruirse, ¿no?, el después? Pues fíjese que los más pequeños en realidad esto lo viven de una manera con más confort, y es muy dependiente de cómo lo vive su entorno. El pequeño lo que va a hacer inmediatamente cuando vea que algo no sabe qué ocurre, se va a girar y va a mirar a la cara de su madre, de su padre, de aquella figura adulta de referencia que tiene que proveerle del cuidado. Y dependiendo del impacto sobre la persona, sobre sus padres o la persona que esté cuidando de él, evidentemente él lo va a manejar de una manera u otra. Es decir, si su padre entra en pánico, dice esto es muy grave. Si por el contrario el padre es capaz de decir, bueno, pues vamos a mantener la calma, vamos a intentar salir de esto de la mejor manera posible, ¿no? Es decir, lo primero, una frase que en inglés suena mucho mejor, ¿no? First, don't panic, ¿no? Es decir, de alguna manera el pánico nos va a ayudar, nos va muchas veces a hacer reacciones que no nos van a servir para adaptarnos al entorno de ninguna manera. Es decir, el pequeño lo que va a hacer en primer tiempo es buscar su punto de referencia. ¿Qué ocurre? Claro que el punto de referencia del adulto desaparece, ¿no? Cuando hay una catástrofe de estas características, lo que primero pasa es que no hay servicios de ayuda, ¿no? Pero claro, para el pequeño el servicio de ayuda suele ser el padre. Otra circunstancia, el padre o la madre, es decir, su figura adulta de referencia. Y otra cosa diferente es cuando en ese contexto lo que se produce es una pérdida, una desvinculación, es decir, la situación hace que el niño se encuentre solo, ¿no? Y entonces es más grave. Entonces la situación es muchísimo más, entre comillas, amenazadora y aterradora para el pequeño. El primer caso que nos está comentando es que el niño busca esa referencia y lo vive como lo vive su entorno, sin establecer paralelismos, porque no voy a hablar ahora de una catástrofe, pero es cierto que
ocurre eso permanentemente. Nos quedamos encerradas, mi hija y yo, en un baño de un tren, en un servicio, pero no de estos grandes, sino de esos que no puedes dar un paso, chiquitito, chiquitito. Y venga a darle ahí, venga a darle. Y efectivamente lo primero era, claro, la niña me miraba mi cara para ver cómo, y yo, pues nada, ahora abrimos tranquilamente. Y entonces, claro, tocábamos hasta que alguien contestaba y decía, ah, sí, ya le oímos. Yo, pues muy bien. Y ya le decías, bueno, ¿qué jugamos mientras? Pero es cierto, es tremendo, ¿no? O sea, están permanentemente, pues eso, tú transmites absolutamente todo, ¿no? Si es tu inquietud, la gravedad con que estás viviendo, ¿no?, la situación. La vivencia en realidad es la vivencia que ella obtiene de la tuya. Es decir, ella ve que aquello es una cosa grave, pero si tú estás tranquila, pues no es tan grave, pues no se va para tanto, ¿no? Porque mamá está tranquila, no pasa nada. Ahora, si mamá se pone muy nerviosa, dices, si mi madre se pone nerviosa, esto es muy grave. Entonces ella elabora toda una cadena de ansiedad, ¿no? Y eso, evidentemente, en las catástrofes, ¿qué ocurre? Pues que es que para el adulto lo que ocurre es que nosotros, como adultos, tenemos una serie de mecanismos de apoyo, de referencia, ¿no? Lo que llamamos toda una red sobre la cual nos apoyamos. Y en una catástrofe de estas, en una riada, en un huracán, lo que hace es que se la lleva entera por delante, ¿no? Y nos tenemos que buscar prácticamente cada necesidad básica, cubrirla desde cero, ¿no? Y eso en realidad es una situación realmente amenazante, ¿no? Es decir, hay toda una dinámica en la cual nosotros vivimos en un confort cotidiano donde, entre comillas, está todo a nuestro alcance, ¿no? Tenemos toda una red social de apoyo, desde los productos básicos para el cuidado personal hasta las atenciones sanitarias más digamos, complejas. Sí. Pues imaginemos que de repente eso, de buenas a primeras, de un plumazo, de una riada, ¿vale?, de una tormenta, todo eso desaparece. Nos quedamos solos, ¿no? Pues evidentemente eso es la vivencia del adulto. Para el niño, si están sus figuras de referencia, bueno, pues hay un mínimo, hay de alguna manera tamponamos ese impacto. Una última pregunta. En casos estos de tragedias internacionales, la labor de un psiquiatra puede chocar con las peculiaridades culturales del otro país. ¿Necesitan esos psiquiatras que acuden también tener una preparación previa con personas expertas de ese país? Claro, aquí hay toda una rama muy amplia de la psiquiatría, que es lo que llamamos la psiquiatría transcultural, que en realidad lo que trata es de comprender las diferencias en la expresión de los síntomas a través de las diferentes culturas. No expresamos igual el duelo, por ejemplo, pues en el centro de España que en el sur del Perú, ni en el norte de China. Es decir, en realidad hay todos unos matices culturales para lo que tiene que ver con la expresión de las emociones y, por ende, la expresión de muchos de los síntomas con los que trabajamos los psiquiatras. Eso, que ya hace muchos años que la psiquiatría trabaja en ese sentido, es lo que, entre comillas, entendemos las barreras culturales. Las barreras culturales, que también es cierto que a medida que hemos ido, sobre todo en España, que nos ha, entre comillas, hemos recibido esos flujos migratorios mucho más tarde que otros países de nuestro entorno. Nosotros hasta hace escasamente 20 años éramos un país con una migración cuasi testimonial, y ahora realmente la cantidad de población y por ende de pacientes procedentes de regiones del mundo, pues evidentemente es mucho más amplia. Y eso nos ha hecho también pues ser más sensibles a la comprensión de los matices culturales. Y a esos matices culturales muchas veces les tenemos que añadir las diferencias lingüísticas. Es decir, cuando para el psiquiatra es el lenguaje, es la comunicación, es su herramienta principal, tanto de evaluación como muchas veces de intervención, pues encontrarnos en un contexto donde la cultura es diferente, pero ya tenemos herramientas para sobreponernos a esas diferencias, pero las barreras lingüísticas no son tan fáciles de superar, y muchas veces lo que vamos necesitando pues para esos trabajos en in situ suelen ser intérpretes que nos permitan entender lo que el paciente, lo que la persona que está sufriendo nos lo está expresando en su idioma, y alguien que nos lo traduzca para ser capaz de entenderlo. Pues doctor Javier Quintero, en La Rebotica lo que tratamos es de divulgar. Usted nos ayuda muchísimo en esta labor porque lo hace fácil, lo explica muy bien, y sobre todo en una materia que nos gusta mucho, la psiquiatría, la psicología en general y para niños y adolescentes en particular. Gracias.